y Ageo. Ageo capítulo 1 y vamos a estar leyendo el verso 2. También existe en el principio de la Biblia el índice donde le dice en qué página está el libro. Libro de Ageo, capítulo 1, verso 2, dice así. Así ha hablado el Señor, diciendo, este pueblo dice, ¿no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada? Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, por darnos el privilegio en esta noche de poder estar en tu presencia, habiéndote ofrecido sacrificio de labios, Señor. Alabanzas, Señor, que glorifican y reconocen tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar juntos y en armonía en este lugar, unidos como un solo hombre en Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Sea tu Espíritu Santo en esta noche tomando el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Padre, muchas gracias. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos estado viendo al profeta Isaías en el capítulo 53, verso 6, cuando el profeta, incluido él, decía, todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos, nos separamos. Y nos descarriamos en pos de nuestros caminos. Entonces el Señor dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Y ahí es donde estaba el descarriarse de la dirección de Dios. Cuando el pueblo tomó sus pensamientos como una dirección y abandonó el pensamiento del Señor, entonces se descarrió, es decir, se apartaron de lo que el Señor decía. Y el apartarse de lo que el Señor decía lo llevó a una situación que Dios tuvo que enviar el profeta y decirle, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que esté cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor. Entonces hemos estado viendo justamente esta palabra que tiene que ver y tiene lazo con esta otra palabra que acabamos de leer en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 2, porque nosotros miramos que esta era una expresión popular de decir, ¿no es venido el tiempo en que la casa del Señor sea reedificada? Es decir, todos decían lo mismo, no, todavía no es tiempo de buscar a Dios, todavía no es tiempo que edifiquemos la casa, todavía no es tiempo. A veces ocurre que cuando se es chico dice, todavía no es tiempo. Y ya se es mayor y dice, todavía no es tiempo. Y luego ya se es adulto y dice, todavía no es tiempo. Y luego ya es anciano y dice, todavía no es tiempo. Y cuando parte, se acabó el tiempo. Porque hay un tiempo de buscar al Señor. Por eso es que nosotros hemos estado viendo, buscar al Señor mientras puede ser hallado, porque hay un lapso de tiempo donde nosotros podemos pegar la vuelta, volvernos al Señor, elevar nuestro corazón a Dios, clamarle a Dios, Dios va a responder, Dios va a hacer su obra, el Señor nos va a ayudar. Hay un lapso de tiempo que cuando se pasa ese tiempo, ¿cómo hace para pegar la vuelta? Por eso vimos nosotros cómo es que Efraín, él decía, conviérteme y seré convertido. Eso habla de la disposición del corazón, de su corazón de querer volverse a Dios.
de estar atado en cosas que él no quería estar, no quería hacer, pero en su corazón, al estar en Dios, entonces clama a Dios y Dios le responde. Clama a Dios y Dios extiende su mano para ayudarlo. Al que le pide auxilio, al que dice a Dios, ayúdame, entonces el Señor opera y hace una operación de ayuda en aquellos que le claman. Entonces nosotros hemos leído este pasaje justamente cuando Israel, luego de estar 70 años en el exilio, en Babilonia, exiliado, Dios permite que vuelvan a edificar la iglesia, porque estaba todo destruido, el templo destruido, los muros destruidos, todo destruido, y por la misericordia de Dios vuelven a Jerusalén y comienzan a poner los cimientos y comienzan a hacer un trabajo. Y usted sabe, cuando uno se ocupa de las cosas que son del Señor, no falta la oposición. Porque si nosotros, usted observe, nosotros decimos, me voy a dedicar a servir a Dios, parece que todas las huestes espirituales de maldad escuchan, inmediatamente buscan la forma cómo frenarlo o cómo detenerlo. Usted mismo en el día de hoy pudo haber tenido un tropiezo para venir a la iglesia a servir al Señor, pero gracias a la misericordia de Dios lo pudo saltar y pudo llegar. Pero hubo otros que no pudieron hacerlo. Le pusieron estorbo y el estorbo impidió que en esta noche reciba la bendición que Dios tenía para ellos. Pero gracias al Señor Dios nos fortaleció y pudimos llegar. Y aquí estamos delante del Señor. Entonces parecería ser que cuando usted dice voy a empezar a congregarme, comienzan los problemas. Y usted dice, no me congrego nada, se disipan los problemas. Y usted dice, el problema es en congregarse. No, no es el problema el congregarse. El problema es no estar preparado para resistir los embates del maligno y el conocimiento que tenemos nosotros de que no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que batallan en contra de los que han creído para que no se congreguen, para que se queden, para que se vuelvan atrás, y de ahí la preparación de un pueblo poderoso que no solamente se viste con las vestimentas que el Señor le da, sino que se pone toda la armadura de Dios para resistir en el día malo. Y cuando viene el día malo, estando firme en el Señor, pasa el día y Él queda ahí firme. Estaba preparado. Por eso es que nos congregamos. Nos congregamos justamente esperando la preparación de Dios. Cada reunión que nosotros estamos presentes en la iglesia, Dios nos va dando las herramientas para que podamos vencer este combate espiritual que tenemos, que no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que nos combaten. Que quieren llevarnos a nosotros justamente a que nos volvamos atrás. Y es lo que ocurrió en aquel tiempo con los hermanos. Habían empezado a edificar el templo, habían empezado a poner los cimientos, y cuando comenzaron a hacer la obra de Dios, surgió la oposición. Y como surgió la oposición, entonces luego vino el desaliento. Y cuando vino el desaliento, cesaron de hacer la obra que estaban haciendo. Cuando cesaron de hacer la obra que estaban haciendo, el tiempo que le ocupaban para la obra del Señor, comenzaron a ocuparlo en otra cosa. Y en lugar de ocuparse de las cosas que eran de Dios, se empezaron a ocupar en sus propias cosas humanas, materiales, en sus casas. Empezaron cada uno a ocuparse en su propio bienestar, olvidándose de Dios. Por eso comenzaban a decir, cuando alguien decía, vamos a edificar el templo. No he venido el tiempo todavía de que la casa del Señor sea edificada. Es como que alguien dijera, vamos a la iglesia. No, todavía no vamos a ir todavía a la iglesia. El otro sábado vamos a ir a la iglesia. El otro sábado, vamos a la iglesia. No, todavía no, el viernes, el jueves, el sábado, el domingo. Y va saltando, se pasan las horas, pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasa el año y se va la vida. Y cuando se va la vida nos encontramos con la realidad del hombre.
que está establecido que el hombre viva una vez, luego muera y vaya a la presencia de Dios a dar cuenta. Entonces nosotros miramos este pasaje y vemos que era una expresión popular. No, todavía no he venido el tiempo. Vamos a edificar la iglesia, vamos a edificar el templo. No, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Entonces para el Señor no tenían tiempo, pero para sí, ¿cómo es que sí tenían tiempo? Por eso dice así, Ageo, capítulo 1, verso 2. Así ha hablado el Señor, diciendo, este pueblo, este pueblo, dice, no dice mi pueblo, parece como que es un pueblo extraño a Dios, parece como que Dios es algo extraño para ellos. Dice, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, ¿qué mostraban con eso? Falta de interés por las cosas que son de Dios. Falta de interés de presentarse delante de Dios, de llevar a cabo la función que tenían que hacer, la reedificación del templo. Falta de interés. Entonces, ¿qué habían hecho? Cambiaron las prioridades y pusieron prioridades equivocadas, apuntando a lo material y olvidándose de lo espiritual. Nosotros no nos olvidemos que somos llamados a conformar un pueblo espiritual. Un pueblo espiritual. Hemos entrado dentro de un reino que es un reino espiritual, que es el reino de Dios, el reino de los cielos. Nosotros hemos entrado al reino de su amado Hijo y nosotros pertenecemos a ese reino, pertenecemos a ese ejército. Tenemos un lugar de donde nosotros somos. Entonces nuestra ocupación tiene que ser en las cosas espirituales. Sin embargo, Israel equivocó las prioridades y en lugar de poner a Dios puso primero lo material. Nosotros miramos en la Escritura, cuando vamos al mandamiento, ¿cuál es el primer mandamiento? Dios, amarás a Dios con todo tu corazón. Quiere decir que siempre Dios está primero. Cuando Jesús le enseñó a los discípulos a orar, lo primero que le enseñó es Padre nuestro. Quiere decir que siempre la prioridad para el pueblo de Dios es Dios. Siempre la prioridad para el pueblo de Dios son las cosas espirituales, porque su pueblo es un pueblo espiritual. Es el pueblo del cual dijo Jesús, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. ¿Por qué adorarán en espíritu? Porque son hombres y mujeres espirituales que buscan las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, que ponen la mira en las cosas del Señor, arriba, no la tienen abajo. Por eso era una expresión popular. No he venido el tiempo. Todavía todavía no es tiempo. Ir a orar, todavía no es tiempo que nos unamos a la oración. A los grupos, todavía no es tiempo que vaya a los grupos. A los cultos, todavía no es tiempo. Y nunca había tiempo para Dios. Quiere decir que habían cambiado las prioridades y en lugar de poner primero a Dios sobre todas las cosas, habían puesto a Dios en un lugar secundario. Primero estaban sus cosas y después estaba el Señor. Como último, si tengo tiempo, si me alcanza, no sé, voy a ver qué es lo que hago. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, nosotros hemos estado hablando que nuestra bendición, nosotros lo que hemos creído, nuestra economía no depende del presidente, gobernador o el que esté, el ministro del país que esté a cargo. No depende de ellos, sino que la economía del pueblo de Dios depende de Dios. Nosotros sabemos cuál es la forma de que los cielos se abran para que venga la bendición de Dios sobre de nosotros. Entonces nosotros obedecemos al Señor y confiamos en Dios. No confiamos nosotros en el gobernador de turno o en el presidente de turno, sino que confiamos en aquel que tiene un turno eterno, completo, para siempre, Dios.
Hay un pasaje en la Biblia donde se le mostró al profeta eso. La Biblia dice que Uzía era un rey y dice, en el año que murió el rey Uzía, murió, ¿qué pasó? Nos quedamos sin rey, ¿y ahora qué hacemos? Dijo, vi yo al Señor sentado en su trono. Es decir, que no ha cambiado el que da la dirección a su pueblo. Podrán cambiar las autoridades, pero Dios no cambia. Él sigue siendo el gobernador, el regente, el que lleva a su pueblo, el que abre la ventana de los cielos y los bendice, o el que los cierra, como en este caso. En el verso 10 de este capítulo 1 de Ageo, dice así, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. Entonces, ¿quién era el que lo bendecía? Dios. ¿Quién era el que le mandaba la lluvia temprana y tardía para que ellos puedan hacer cosecha fructífera? Dios. ¿Quién era el que le mandaba las aguas para que beban los animales y esté toda la tierra, tome fuerza y eche verdor? Dios. ¿De quién se olvidaron ellos? De Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurre cuando el pueblo de Dios se olvida de Dios? Y en lugar de poner a Dios en primera instancia, lo pone en segunda instancia y empieza a mirar hacia afuera confiando en los hombres. ¿Qué es lo que hizo Dios? El mismo Dios, por esa causa, por haberse olvidado de Dios, Él detuvo de los cielos la lluvia. Ellos esperaban la lluvia, sembraban la tierra y esperaban que llueva para que se produzca la bendición. Y Dios, dice la Biblia, detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Le dijo a la lluvia que no, a las nubes que se vayan hacia otro lado, pero que no caiga sobre ese lugar. Y en ese lugar estaba su pueblo. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. Y como no había lluvia, ¿qué pasó con la tierra? La tierra detuvo su fruto. Si no llueve, ¿cómo germina la semilla? Si la semilla no germina, entonces ¿cómo va a salir una planta para que le dé fruto? ¿Qué es lo que hizo Dios? Por eso detuvo, dice, de vosotros la lluvia y la tierra detuvo su fruto. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Le estaba llamando la atención. Le estaba llamando la atención. Por eso, en pasaje más adelante, el Señor le dice, mediten, piensen, tienen que detenerse a pensar. Son hijos de Dios, entraron al reino de los cielos, pertenecen a un reino indestructible, donde la bendición de Dios va a abundar sobre de su pueblo. Pero tienen que meditar y darse cuenta, las cosas no están saliendo bien, las cosas le están saliendo mal, todo está yendo al revés, parece que todo está en contra, nada sale bien. Entonces dice el Señor, piensen, mediten, tienen que detenerse a pensar y decir, ¿qué está pasando que se me ha cortado la bendición? Porque son el pueblo de Dios. Si no fuesen el pueblo de Dios, bueno, ellos buscarán a su manera, pero estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo a quien Dios bendice, del pueblo a quien Dios abre la ventana de los cielos, del pueblo a quien Dios le multiplica, del pueblo de quien dice, no he visto justo desamparado ni que sus hijos mendiguen pan. Estamos hablando del pueblo de Dios, y que el pueblo de Dios esté en esa situación era porque había un problema. Y el problema era haber puesto las prioridades equivocadas. En lugar de poner a Dios primero y todo lo demás, pusieron a Dios en segundo, tercero, cuarto lugar, de tal manera que decían, no es tiempo todavía, que nos ocupemos del Señor todavía no es tiempo, que oremos todavía no es tiempo, que vayamos a los grupos todavía no es tiempo, que nos congreguemos como nos dice el Señor, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, no, todavía no es tiempo. Entonces dijo Dios, ¿cómo es que para ustedes no es tiempo de buscar a Dios, pero tienen tiempo para su casa, tienen tiempo para salir, tienen tiempo para pasear, tienen tiempo para comprar, para vender, tienen tiempo para hacer un montón de cosas? ¿Y qué de Dios, el dador de la vida? ¿Qué de Él? Por eso es que se detuvo la bendición de Dios, porque era una expresión popular. No es venido el tiempo en que la casa del Señor
sea reedificada. Entonces Dios dijo, piensen bien, mediten en sus caminos, piensen qué es lo que está pasando, se tienen que detener. ¿No ve que se cortó la bendición? ¿No ve que se cortó todas las cosas? Parece que salen mal. Se tienen que detener y tienen que ponerse a pensar, ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces descubrir que el problema de esto es la comunión con Dios, la falta de comunión con el Dios que lo bendice. Por eso, verso 10 dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo su fruto. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, sobre las bestias, y sobre todo trabajo de mano. Quiere decir, ¿qué hizo Dios? Le quitó la bendición a causa de su conducta. Le quita la bendición. Llama justamente, hermano, a la sequía sobre la tierra. ¿Sabe lo que es? Si el pueblo vivía justamente por lo que sembraba, recogía, se pagaban con grano. Es decir, era un movimiento que tenía que ver con la lluvia temprana y con la lluvia tardía. Lluvia que Dios era el que le mandaba porque Él era el que bendecía a su pueblo. Pero el olvidarse de Dios lo llevó justamente a la escasez. En el verso 5 dice así: así ha dicho el Señor, meditad bien sobre vuestros caminos, deténganse y mediten, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Es decir, ¿sabe qué? Se mata trabajando. Trabaja desde que amanece hasta que la oscuridad ya ha caído tarde. Y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Y cuando va a juntar, no tiene nada en la mano. Trabajó mucho. ¿Y qué tiene en la mano? Apenas migaja. En la mano, ¿qué es lo que tiene? Un par de granitos, pero tanto trabajo para tan poco, eso lo tiene que llevar a pensar. Algo está pasando acá. Y dice el Señor, mediten, piensen, a ver si se dan cuenta cuál es la causa y cuál es el problema que los lleva a ustedes a tal ruina, a tal necesidad, a tal escasez. Porque mío es el oro, mía es la plata y mía es la plenitud de la tierra. Así ha dicho el Señor. Meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Dame un poco más, no hay más. No os saciáis, no hay más. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Comí y bebí, pero no sé, tengo un vacío dentro de mí, es como que no me satisface nada, parece como que no tiene sentido vivir. Claro, ¿qué sentido tiene la vida sin Dios? Cuando Dios no está en el corazón de la persona, ¿qué sentido? Si el sentido de la vida tiene que ver con Dios. Dios es el dador de la vida. Dios es el que sopló aliento en Adán. Dios es el que da la vida. Sin Dios parece como que la vida no tiene sentido. ¿Y qué es lo que hay que hacer para que tenga sentido? Volver a Dios. Volverse a Dios. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así que le pagaban con grano y se iba a la casa y cuando llegaba, saco roto. Venía perdiendo todo y llegaba con la mitad de su paga. Se le iba, saco roto. Entonces esas cosas, ¿a dónde tenía que llevar al pueblo de Israel? A pensar, a meditar. ¿Por qué me está pasando esto? Algo me está pasando. En algún lugar me estoy equivocando. No puede ser. Entonces de ahí el descubrir que mi falta y mi error es justamente mi falta de comunión con Dios.
La falta de comunión con Dios. Por eso el pueblo de Dios es un pueblo espiritual, no es un pueblo material, no es un pueblo común como el pueblo que no tiene a Dios. Es un pueblo espiritual. Dios busca a su pueblo para formar un pueblo fuerte, poderoso, espiritual, que sea poderoso en la batalla, poderoso en la palabra del Señor, poderoso en las escrituras. Por eso es que llama a su pueblo a acercarse a Él. Y esto que nosotros vemos de detener la lluvia es un llamado de atención hacia su pueblo. No es una destrucción, lo está llamando. Es como hemos estado viendo, buscar al Señor mientras puede ser hallado. Entonces usted se da cuenta, algo está pasando, entonces tiene que buscar la respuesta en Dios, y Dios tiene la respuesta a su pregunta. No hay pregunta que el Señor no sepa contestar. Él la conoce todo y tiene la respuesta a la pregunta que tiene en su boca. Por eso es que el profeta decía, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Y luego el consejo, deje el impío su camino. Deje de pensar como está pensando, deje de dejar llevarse por sus propios pensamientos, por consejos humanos, por direcciones humanas. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Déjelo y vuélvase a Dios. Volverse a Dios es volver el rostro para entrar en la búsqueda de la presencia del Señor. Por eso el verso 7 dice, así ha dicho el Señor, meditad sobre vuestros caminos, piensen bien. Entonces usted medita y dice, es verdad, yo me olvidé del Señor, es verdad, yo antes me ocupaba, yo antes oraba, antes me congregaba seguido, antes estaba en los grupos, antes estaba ayudando en la limpieza con los hermanos, con las hermanas, antes colaboraba en todas las cosas de la iglesia, es verdad, y pasó el tiempo y ahora parece como que me puse frío, me enfrié, pasó el tiempo y parece como que ahora le perdí el sentido a las cosas que son del Señor y ahora me estoy dando cuenta que esa es la causa de la situación de cómo yo me siento económicamente y cómo me siento interiormente. Vacío. ¿Vacío de qué? Vacío de Dios. Vacío de Dios. Nosotros hemos sido llamados para ser llenos de Dios, no vacíos. Hemos sido llamados para ser llenos de su Espíritu Santo. Hemos sido llamados para ser llenos de su palabra. Hemos sido llamados para ser llenos del conocimiento que es del Señor. Hemos sido llamados para ser llenos de toda sabiduría espiritual que viene de lo alto. No hemos sido llamados para estar vacíos, sino llenos. Entonces, si nos damos cuenta que estamos vacíos, ¿qué tenemos que hacer? Buscar al Señor mientras puede ser hallado. ¿No ve? Estamos en la iglesia, estamos en la congregación, entonces tiempo de buscar. Nos sentimos de una manera, pero podemos sentirnos de otra. Dios puede dar fuerzas nuevas, fuerzas espirituales, fuerzas para vencer, fuerzas para seguir adelante. Si solamente eleva la voz y dice, como dijo Efraín, conviérteme y seré convertido. Un clamor a Dios, un clamor a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Descubre la condición de la persona, pero no la descubre para mostrarle lo mal que está, sino que le descubra para que él vea su condición y luego le muestra la salida de lo que tiene que hacer. En el verso 8, el Señor le da el remedio al problema que tenía el pueblo. Verso 8 del libro de Ageo dice así: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Le muestra la falla, le muestra el error, le muestra la causa de la situación en que se encontraban y luego le muestra la salida. Y le dice, subí, trae y reedificá. Tres cosas. Subí. Eso habla, hermano, de la intención, el deseo. Yo quiero hacerlo. Yo quiero reedificar. Yo lo voy a hacer. Es decir, de la voluntad. Tiene que haber un deseo de querer reedificar, porque si no hay deseo, ¿cómo va a subir? Subir es acercarse a Dios.
Subir es introducirse en su presencia, subir al monte de Dios, a la presencia del Señor, en búsqueda del Señor. Subí al monte y luego dice, traigan madera. ¿Con qué se reedifica la casa si no es con la palabra de Dios? Cuando subimos al monte, a la presencia de Dios, viene la palabra de Dios sobre de nosotros, sobre nuestras vidas. Una palabra que nos conforta, que nos alienta, que nos fortalece. Una palabra que nos lleva a buscar al Señor mientras puede ser hallado. Subí al monte. Está hablando de entrar a la presencia de Dios. Subid al monte. Traed madera. Hay que trabajar. Subir no es solo subir, hay que cortar la madera, hay que cargar la madera y luego hay que traer la madera. ¿A dónde hay que traerle? Al templo. Y luego que reedifiquen la casa del Señor, el templo abandonado. No nos olvidemos que Dios dice de nosotros, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? Entonces habla de una vida espiritualmente abandonada, una vida espiritualmente sin oración, una vida sin lectura de la palabra de Dios, una vida sin cántico hacia el Señor, una vida sin congregación, una vida sin acercamiento a Dios. Es decir, es un templo abandonado. Un templo abandonado. Y él dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Para qué somos templo? Para que el Espíritu de Dios habite en nosotros, para que no seamos vacíos, sino sed llenos del Espíritu Santo de Dios, ser llenos del Señor. Por eso dice, subí al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho el Señor. Es decir, le mostró lo que ellos tenían que hacer. ¿Ustedes quieren ser llenos? Sí, bueno, tienen que hacer esto. ¿Ustedes quieren que la bendición de Dios vuelva sobre de ustedes? Que se abra la ventana de los cielos y caiga la bendición. Bueno, tienen que hacer esto. ¿Ustedes quieren que Dios sane la tierra, que bendiga la tierra, que caiga la lluvia, que sea una tierra fructífera? Bueno, esta es la solución. Deben ocuparse en las cosas que son del Espíritu. Deben ocuparse en las cosas que son del Señor, en las cosas que son de Dios. Subí al monte, trae madera y reedifica la casa, ha dicho el Señor, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. En el verso 12, miramos nosotros la reacción de lo que escucharon y han creído al anuncio del Señor. Por eso hemos estado viendo lo que decía el profeta. ¿Quién ha creído a nuestros anuncios? Porque cuando no se cree al anuncio de Dios, se sigue en la misma ruina, en la misma vaciedad, separado del Señor. Pero cuando se escucha al Señor, entonces comienza a llevar a cabo la obra que Dios le dice que haga. Subí al monte, trae madera y reedifica la casa. El verso 12 dice así, y oyó Zorobabel, hijo de Selaltiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios. Oyó, y luego dice, y temió el pueblo delante de Dios. Entonces dijeron, ahora nos damos cuenta. Así que lo que me está pasando es por haberme olvidado de Dios y Dios cortó sus bendiciones para con nosotros. Él cerró la ventana de los cielos porque nosotros nos cerramos a Él. Entonces dijeron, vamos a hacer lo que Él dice. Dice que subamos al monte, vamos al monte de la oración. Dice que cortemos madera, vamos a buscar la palabra de Dios. Dice que reedifiquemos la casa, vamos a cambiar de posición. En lugar de poner a Dios en segundo término, vamos a poner como prioridad primero el Señor, primero las cosas que son de Dios y primero las cosas espirituales, y las demás cosas van a venir detrás. Primero, en esa prioridad viene la bendición de Dios, a causa de una decisión. Por eso esta decisión es una decisión que la tiene que tomar la persona. De acá en adelante voy a ponerme en la búsqueda del Señor. El verso 13, mire lo que dice, porque esta profecía del verso 13 vino como 25 días después de la primera.
La primera le dijo Dios lo que iba a hacer y le dijo Dios que iba a estar con ellos. Cuando ellos escucharon, decidieron, subieron al monte y comenzaron a hacer la obra. Después como de 25 días vino el profeta en el verso 13 y dice así: entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato de Dios al pueblo diciendo: yo estoy ahora con ustedes. Ustedes tomaron la decisión, suben al monte, están edificando mi casa. Bueno, quiero decirle que yo ahora estoy con ustedes. Es decir, Dios respondió ante el arrepentimiento de ellos, respondió para darle la seguridad de que Dios ahora estaba con ellos. Porque se volvieron a Dios, Por eso hemos estado viendo: buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Es un llamado de Dios al corazón de los que son suyos. Meditad en vuestros caminos. Cierre sus ojos un momento y medite. Cierre sus ojos un momento y medite. Medite en las cosas que está pasando. Medite en su condición. Medite en su situación. Medite, porque el Señor es el que dice: meditad sobre vuestros caminos. Piense, medite. Y hay una solución al problema. Piense, medite, hay un remedio al problema. Piense, medite, suba al monte. Cierre sus ojos. Entre en la presencia del Señor. Subí al monte, dice. Entre en la presencia del Señor. Subí al monte. Trae madera, reedifica mi casa, dice el Señor, y yo estaré con vosotros. Oramos delante del Señor.